Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver. Bueno, doy gracias al Señor, a la guianza de su Espíritu, porque este tema de nosotros como templo del Espíritu Santo y al mismo tiempo cuando estamos juntos formando el templo en la asamblea, son dos cosas muy parecidas. Son personas que tienen el templo, que van a un lugar para formar un gran templo. Pero tiene diferentes formas de accionar. En el uno, todos trabajan para el beneficio de la visión y la obra de Dios, y en el otro, Dios prepara particularmente a cada persona para cuando llegue a ese lugar a hacer la obra congregacional, se pueda hacer. Y es maravilloso ver cómo Dios escoge un árbol para sacar la madera, conociendo de antemano el Señor que las personas a las que se lo va a mandar a hacer conocen las características, los beneficios de la acacia. Y comienza a mostrarle a Moisés lo que estaba en el cielo, una muestra para que él le hiciera como en la tierra. Y el mismo Jesús después habló allá en Juan 5, 44, 46, no me acuerdo bien ahora, de cómo Moisés había escrito sobre él. Y no solamente por algunas referencias que hablaban específicamente del Cristo, sino que todo el tabernáculo es mi Señor Jesucristo. Pero el emblema de lo que estamos mirando ahora es el significado del árbol que Dios escogió, cuyos habitantes conocían sus características, y el Señor los lleva para que ellos se fijen que así como ese árbol tiene unas características debidas y brinda unas oportunidades y un manejo y un bienestar para la población, así debe de ser cada persona que es hijo y cada persona que como hijo se congrega para alabar, adorar y llevar adelante la obra del Señor. Y pudimos, como hemos comentado en otros capítulos, como la acacia no solamente fue producto para hacer todos los pilares, sino las mesas, hacer el altar del holocausto y forrado en bronce, todas las columnas de oro del lugar santo, el lugar santísimo, los implementos que estaban dentro de esos mismos lugares, a excepción del candelabro de oro. Las demás cosas eran forradas de acacia a oro y de acacia a bronce y plata, que ya más adelante estaremos viendo este beneficio. Pero lo interesante es que de este árbol hay 5 puntos que son la relación entre el favor y el beneficio de la acacia para la humanidad, comparado igualmente en nosotros, en las relaciones entre unos y otros. Y tiene 4 que son para relacionarse con el Señor y 1 que regresa de vuelta con uno mismo. Y quedamos la semana pasada, habíamos visto que como la acacia, que aunque no tiene un parecer muy llamativo, solamente aquel que la conoce, aunque puede parecer frágil, la pudimos comparar a las cosas o a las personas, a las personas que Dios escoge, que aunque a los ojos de otras personas parezca necio y débil, y de que no sea lo que nosotros creemos que Dios debe emplear para los planes que nosotros tenemos, aunque no nos parezca lo idóneo, muchas veces Dios nos va a colocar personas a los lados
que no son como nosotros pensamos, pero traen dentro de ellos una manera, como la acacia, para dejarse trabajar, porque sabemos que la acacia, a pesar de su aspecto, a pesar de sus tunas, sus espinos, es una madera muy trabajable y que un ebanista que la sepa mirar sabe cómo tratar con ella, ya que es resistente, es ligera, parece frágil pero es fuerte y se deja hacer cualquier cantidad de moldura que tú le quieras hacer con un cincel, con un formón, con un martillo, aguanta todo el trabajo que tú le quieras hacer al extremo para poder servirte para la utilidad que tú tienes. Y entonces hablábamos en el punto número 3 del temperamento o el carácter, parecido, porque en el punto anterior hablábamos de cómo ella florece en los lugares más inhóspitos, y que así es aquel que recibe al Señor en su corazón, no importa el momento en que esté pasando, su motivación de superación, de actitud, en confianza en que Dios lo va a hacer, lo hace un hombre fuerte. Florecer en los momentos más difíciles, cuando todo el mundo no ve, Él está viendo, cuando todos están entenebrecidos y velados, Él está viendo con la luz de Dios. Y aunque su temperamento y su carácter, porque estamos hablando de que aunque parezca que no se puede trabajar por los nudos y las espinas que representan el carácter en la persona, que a veces tenemos personas delante de nosotros que Dios nos envía, que el temperamento y el carácter que nos enseñan nos hacen pensar que son incorregibles y difíciles de formar, porque estamos mirando con nuestro carácter, con nuestra forma de ver, pero que cuando le damos la oportunidad para que sea Dios quien mire a través de nosotros, Él que es el ebanista, que va a tallar a esa persona, porque recuerda que es una alegoría el árbol, pero la verdad somos tú y yo. Entonces dice que aunque parezca incorregible, difícil, que su temperamento nos diga que no podemos trabajar con Él, se deja tallar al extremo, resistiendo todo tipo de transformación para ser usado. Porque muchas veces nos equivocamos escogiendo a los que siempre dicen sí, a los que te dicen sí pero nunca lo hacen, a los que posiblemente te están sumando mala chaqueta, cuando hay gente que posiblemente no lo hace y está esperando el turno, pero lo comparamos con nuestro carácter y no los llamamos, no hacemos uso de ellos, y entonces estamos quitando todos aquellos elementos que Dios nos está colocando para poder avanzar. Y en el punto número 4, que es el que nos corresponde hoy, dice que la acacia era conocida mejor por su valor comercial al producir la goma arábica de usos médicos, y por tal razón pues era una planta muy codiciada por los elementos que podían salir de ella para el uso médico. Comparado con nosotros, tenemos que cuando su corteza, hablando de la acacia, cuando su corteza comienza a ser tratada en medio de sus terribles espinas, inmediatamente brotan los valores que solo Dios podía ver. Entonces aquí viene la comparación con nosotros. Son personas obedientes, listos para hacer toda buena obra, no son contenciosos, siempre están considerando a los demás, no son envidiosos, ni maliciosos, no andan defraudando ni de tiempo, ni de palabra, ni de obra, lo que se comprometen a hacer. No son mentirosos y no son iracundos. Porque qué terrible es trabajar con personas que son malgeniadas, refunfuñones, todo lo que les dicen no. O sea, cuando él está comparando la acacia, nos está diciendo que aunque parezca indomable, que aunque parezca fea, horrible, que no tiene el valor que nosotros creemos, nos está llevando para que nosotros no miremos a las personas con nuestros ojos, miremos a las personas con los ojos del ebanista, que es el Señor. Y Él está mirando características particulares que estas personas tienen,
comparados con la corteza de la acacia. Y estábamos viendo, no son contenciosos, son considerados, no son envidiosos, no son maliciosos, no defraudan, no son mentirosos ni iracundos. Y aquí vienen dos cosas bien importantes que muchas veces son las que causan la fricción. No son porfiados ni obstinados con todo lo que se les propone, porque hay personas que en vez de ayudar en la obra, la paralizan, la obstaculizan. Y entonces está siempre la discusión, no es que no me entiende la visión. No, lo que pasa es que la persona muchas veces entiende la visión, pero no está siendo tratado de la forma que Dios mira la acacia. Y en otras oportunidades es que esa acacia transformada en una persona es necio, es terco, obstinado, quiere llegar a proponer. Cuando uno está en un ministerio, tú no propones, tú obedeces. Ahí es donde se ve que tú no buscas lo tuyo, buscas lo de los demás. Porque si tú no tienes una visión, sino que estás metido dentro de una visión, tú debes de trabajar para esa visión. No frenándola, no parándola. Porque tú no estás haciendo eso en contra de la persona. Estás yendo en contra de la mano de Dios. Cuando viene la murmuración, que es una de las cosas que está aquí, estás yendo no en contra de las personas que están manejando esa visión. Estás yendo en contra de la mano de Dios. Tú no estás disgustado, ni alegando, ni discutiendo, ni difamando a una persona o a un ministerio. Estás haciéndolo contra Dios. Entonces Dios comienza a mencionar características muy importantes que debemos tener nosotros los hijos y que los ministros tienen que estar muy atentos a ver en los miembros de la iglesia que tienen cuáles son aquellos que dan la característica del servicio. Y entonces dice, en todo lo que se le propone no es porfiado ni obstinado. No tienen celos amargos, no son divisionistas. Tú sabes, el que anda sembrando la visión de él, conjuntamente con la visión del hombre y la mujer de Dios, que tiene la visión que Dios le dio. Tú no estás yendo contra él, estás yendo contra Dios. ¿No será tal vez que tienes un llamado? ¿No será tal vez que te llegó la hora de hacer? Recuerda lo que te comenté en el capítulo anterior. Muchas veces cuando tú ves que en el coro hay alguien que está fuera de tono y lo notas tú y los demás no, es porque en ese lugar haces falta tú. Te están llamando. Cuando tú ves y estás criticando la consejería, es porque te están llamando a ti para ser consejero. Pero la terquedad, la necedad no nos permite que podamos fluir. Y entonces dice, no divisionistas, no tienen ambiciones que solo son personales, exhibiendo así sus yo y sus egos. Por eso es que estamos viendo continuamente, dentro de los miembros comportamientos que son más carnales que espirituales. Pero esto también depende de nosotros mismos. Porque hemos pensado siempre, y en los últimos tiempos, se ha metido el mercantilismo a la iglesia y andamos fabricando proyectos, ideas humanas de cómo hacer multiplicar la iglesia, cómo agregar la membresía. Cuando resulta que la Biblia me enseña a mí que es el Señor Jesús quien va a hacer crecer la obra. Quiere decir que tiene que haber gente que quiera servir al Señor. Gente que sea capaz de doblar para el Señor. Que sepa que lo que hace, lo hace para Él. Lo que habla, lo habla para Él. No está buscando cómo ser la estrella. La estrella seguirá siendo el Señor. Mientras esa sea la mentalidad, siempre de ti estarán sacando para uso del Señor. Mira lo que dice. Y que solo lo hace esa persona que anda exhibiendo sus celos amargos, la manera divisionista, las ambiciones personales, solamente lo hace ver arrogante y jactancioso. Porque igual que la acacia,
servía de columna, también sirve en la puerta, en el altar del holocausto, en las tablas revestidas de oro, en la mesa de la proposición, en el altar del incienso y en el arca, y en todos revestidos de oro, porque se dejó trabajar para la misión y el propósito de Dios. Aquí está la clave. Qué importante es que nosotros como ministros podamos diferenciar quién está buscando para sí mismo o aportando de sí mismo, o quién quiere servir al Señor. Y aquí hay un hilo muy delgado, porque muchas veces nos equivocamos pensando que los que nos sirven a nosotros son los que le sirven a la misión de Dios. Y no es así. Eso es algo mal aprendido de muchos años. Tratar de pensar que aquel que hace todo lo que yo le digo, que se deja manejar, como te lo dije en capítulos anteriores, como una marioneta, como un robot del siglo XXI, ese es el que nos sirve. No. Es alguien que, teniendo su carácter y su forma, porque Dios no va a buscar miles de multiplicaciones iguales como clones, como gente clonada, parecida a tu carácter y tu temperamento. Todos van a ser distintos, pero de todos ellos Dios va a armar las columnas que se necesitan para poder levantar su templo. Entonces dice, porque se dejó trabajar para la misión y el propósito de Dios. Estos son los que Él sabe que nunca crearán confusión, sino que por el contrario harán resistencia al mal. Le llevarán salud al cuerpo, como templo o morada permanente de Dios. Y aquí en este punto me quiero detener un poco. Fuera de las características que nos anuncia, es importante, tú te imaginas aquí en el tabernáculo que hubieran colocado algunas columnas que hubieran estado porosas, que tuvieran los bichos adentro que se las comen, el comején. Entonces estas columnas no harían lo que tienen que hacer, su función. Y más cuando este tabernáculo era movible de un lado a otro. Se necesitaba que cada columna fuera sana, saludable, que pueda soportar la estirada de todos los amarres, que pueda ser templada por los dos lados, que en el viento del desierto o con la lluvia con viento se pueda mantener firme. Para eso el apóstol Pablo dejó ahí en 1 Corintios 3 un anuncio fabuloso. 1 Corintios 3. Mira esto. El apóstol Pablo empieza el capítulo muy fuerte, hablando de que no les puede dar comida sólida porque todavía están tomando leche, ya que hay entre ellos unas posiciones muy carnales, porque hay contiendas entre ellos, y dice él que esos no son los hombres de Dios. Y él empieza hablando de esto porque en el versículo 16 va a hablar de todos ellos reunidos como el templo de Dios. Y entonces les habla de que no es importante ni el que siembra ni el que... yo planteé, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. El que siembra o el que riega no es tan importante, porque si sembramos y regamos, pero Dios no hace crecer. Oh, palabra clave. Muchas veces nos preguntamos el por qué, y es una de las preguntas del desafío. ¿Por qué no podemos mantener la gente que cruza por las puertas de nuestras congregaciones? Y es por el solo hecho de que nosotros queremos hacer crecer, bajo nuestras estrategias, bajo nuestros planes, bajo nuestras ideas. Y el Señor dice que Él es el que hace crecer. Quiere decir que tenemos que tener nosotros un andamiaje como cuerpo, como iglesia, en donde cuando nos reunimos, todos estamos en la visión de que Dios haga crecer, porque no es importante ni el que planta ni el que riega, sino que Dios sea el que haga crecer.
Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablar algo que tiene que ver mucho con la acacia, que es el fundamento en donde se va a colocar para que pueda sostener y hacer fuerza con las demás columnas. Y entonces, basado en esto, dice Pablo que él colocó el fundamento en ellos, pero que ellos tienen que tener cuidado cómo edifican. Porque tú, de acuerdo con los ladrillos que coloques en tu vida espiritual, y por eso es importante los primeros 14 mensajes, ese sobre todo el corazón, el motor del alma, o la puerta por donde la información entra, porque si te entra información mezclada, tú vas a colocar ladrillos en tu edificación, que la mitad puede ser barro sin quemar y la otra mitad puede ser paja. O sea, madera muy suave que se va a quemar muy fácil. Entonces el apóstol Pablo les habla y les dice lo siguiente, porque esto es bien importante para el crecimiento y desarrollo. Jesús, y te lo repito, ya lo dije en capítulos anteriores, él se dedicó sus 3 años a preparar 12, y después preparó 70, y después 120, y después dice dice el apóstol Pablo que habían más de 500. O sea, una preparación de gente que sea capaz de permitir ser como esta madera de acacia, que sostienen, que aguantan, que soportan, pero que están calificados bajo las características que leímos atrás. Entonces dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará evidente, o sea, todo el mundo la podrá ver, y de ahí es que nosotros sacamos las riñas y las peleas dentro de las congregaciones, porque el uno se cree más espiritual y el otro más carnal, y si le preguntas a él va a decir que el otro no es sino chuleta. Es por la misma razón, porque no están fortalecidos, tallados por el ebanista que es Dios. Posiblemente se han formado bajo el carácter de un ministro, pero no bajo el carácter de Dios. Mira esto: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado. Ok, ¿quién edificó? Cada uno de ellos. Quiere decir que nosotros mismos, en la medida en que vamos edificando nuestra vida y se vayan viendo los vacíos espirituales y se manifieste más lo carnal, nos vamos a dar cuenta que aunque hayamos tenido quien nos coloque un fundamento sobrio, nuestros pastores, o vuestros apóstoles, o vuestros profetas, los haya colocado a un fundamento sólido, nosotros lo hemos desechado y hemos comenzado a levantar nuestra propia acacia mezclada. O sea, nuestro carácter en Dios no es como Dios dice, sino como nosotros pensamos que debe de ser. Ahí en esa congregación entran los que siempre piensan: yo soy como yo soy, a mí nadie me va a cambiar. No, yo toda mi vida voy a ser así, que me va a cambiar fulano. No es que te va a cambiar fulano, no es que te va a influenciar fulano. No, si la palabra de Dios no te logra cambiar, es porque tu conciencia no es saludable. Porque la palabra de Dios está hecha para cambiar. Pero ¿quién es el que no permite que eso suceda? Nosotros mismos, en esa lucha interior que tenemos, que la estuvimos narrando en capítulos anteriores. Y entonces dice: si permanece la obra de alguno que ha edificado, sobre el fundamento recibirá recompensa. O sea, aquí hay una promesa de que nosotros edificamos nuestra casa espiritual basado en Él, en lo que Él nos dice, y obedecemos lo que Él dice, y nos dejamos tallar por su cincel, por su formón,
por su martillo, por su serrucho. Él va a usar a muchas personas para que nosotros nos dejemos pulir. ¿Cómo hizo para hacer todas estas cosas y piezas que están aquí? Dice que el Espíritu del Señor cayó sobre los ebanistas y Él hizo que ellos hicieran esto. El mismo Espíritu va a caer sobre el que se lo permita para que Él lo haga. Dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos juntamos, aquí estoy hablando para un grupo, cuando nos juntamos como iglesia, como cuerpo, recuerda que cada uno tiene instalado adentro el templo hecho por la mano de Dios. Pero cuando vamos a la congregación se juntan cantidades de templos para hacer un gran templo, que es la reunión de todos los santos. Pero cuando llegamos ahí, cada cual tiene su propia obra, cada cual ha hecho su propia vida, no ha seguido los preceptos del Señor, no ha seguido la palabra de Dios, porque no es oírla, no es conocerla, no es solo entenderla, hay que hacerla para poder edificar tu casa espiritual bien. Entonces él dice, aunque hallarás pérdida. ¿Por qué? Porque no edificamos como Dios quiere. Entonces lo que obtenemos en nuestra vida es pérdida, derrota, aflicción, otros enfermedad y posiblemente muerte. Él dice que aunque todo eso pase, tú serás salvo. Pero te fue mal, porque no quisiste edificar como Dios quiso, sino como tú quisiste. Y dice, no sabéis que sois a todos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Le está hablando cuando se reúnen congregacionalmente, porque en el 6:16 vemos hablarlo en el templo individual, pero aquí está hablando del templo congregacional cuando nos juntamos todos. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Esta palabra es bastante fuerte y quiero que le pongas mucho cuidado, porque no está hablando del templo en particular que está aquí en Corintios 6, 16, 19, cuando le habla que huya del pecado, la fornicación y todo eso. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, ahí está hablando de nuestro templo, pero aquí está hablando de los santos reunidos para formarse gran templo de congregación para el Señor. Y él dice, todos aquellos que vayan a ese lugar, como la acacia, que toda sirve para hacer tensión y toda trabaja uniformemente para que el tabernáculo se construya y se pueda hacer dentro del tabernáculo las cosas que Dios mandó a oficiar y que los sacerdotes pudieran oficiar dentro del tabernáculo, porque todas las acacias, tanto las que están forradas en sus capiteles de plata y en sus basas de bronce, como las que están de oro, como las que sirven de bronce para quemar todos los holocaustos, así como todas ellas en un solo conjunto sirven para un buen, así mismo tienen que ser ustedes cuando se congreguen, porque si ustedes le hacen daño a esa reunión que es el gran templo de Dios, mira lo que dicen: no me mires a mí, mira tu Biblia. Si no te gusta, pon un papelito ahí para que no lo leas más. Pero ahí dice desde el versículo 16, ¿no sabéis que sois todos templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo o el santuario en el cual se reúnen todos como iglesia, ojo, mira el oráculo que está ahí escondido para que tengas temor cuando vayamos a la congregación.
¿De qué miramos? ¿De qué hablamos? ¿A qué le prestamos atención? Porque recuerda que las basuras son las que no van a dejar que tú te fortalezcas como una acacia para poder trabajar de una manera unida, unánime, resistiendo, fortaleciendo. En algunos lugares de apoyo, en otros lugares como puerta, en otros de sacrificio, en otros como los lugares más elevados de la santidad. Y dice que los que no lo permiten, porque tienen esa conciencia mala, y cuando van a esa reunión, actúan tan carnalmente, riñendo, peleando, comiéndose unos a otros. Dice, y si alguno destruye ese templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Esta palabra es bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque esto te va a hacer colocar en una dimensión de temor a Dios. Temor a Dios es ir con la conciencia y la disciplina de pensar para hablar, de pensar si lo que estás escuchando vale la pena, sin mirar qué personas riñen o te quieren dañar tu vida espiritual, porque Dios dice que vaya a ese lugar de reunión donde se reúnen los santos y destruya el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Ahora, muy light cuando pasamos por alto las cosas que decimos o le hacemos a personas, causándole daño en el cuerpo, y pensamos que no, eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia, porque Dios considera ese lugar santísimo, en donde se reúnen todos los santos para adorarle, para alabarle, para apoyarse unos a otros, para que no cometan lo que él anuncia en este punto número 4. ¿Qué anuncia? Que no se hacen contenciosos, que consideremos a los demás, que no seamos envidiosos, que no seamos maliciosos, que no andemos defraudando el uno al otro, que cumpla lo que prometes, que no seamos mentirosos, iracundos, porfiados, obstinados, con celos amargos, divisionistas, con ambiciones solo personales, solamente mostrando su yo, mostrando sus egos, que nos hacen arrogantes, jactanciosos, prepotentes, faltos de humildad. Porque esto Dios los considera que van a ese lugar a dañar el lugar santísimo donde se reúne el pueblo de Dios. Ahora quiero leerte el otro punto. El punto número 5 dice que la goma brota de la acacia espontáneamente, y entre más calor, entre más sequedad haya en el lugar en que está, más brota de lo que todos codician para hacer medicina. ¿Qué es lo que sale de ella? Bueno, ella produce la goma arábica, que todo el mundo está pendiente por tomarla para poder fabricar medicina. Quiere decir este punto comparado con nosotros. Ojo, que todos los valores de una persona que tiene una conciencia sana, que su juez interior lo que le indica es la dirección del Espíritu para obedecer los pasos y los designios de la perfecta voluntad de Dios, porque su mente, su voluntad, sus afectos, sus emociones han sido entregadas al Señor. Esta persona, todos sus valores brotan en medio de las necesidades de los demás. Son amables, pacientes, hospitalarios, aprovechan bien el tiempo, son compasivos, llenos de humildad y mansedumbre, soportando a los débiles y no dando motivo de tropiezo.
Si la acacia, entre más alta esté la temperatura y entre más se quiebra la tierra, ella sola comienza a brotar su riqueza. Así Dios espera que nosotros sirvamos de aliento, sirvamos de medicina, que nosotros reconfortemos a otros, que seamos amables, pacientes. ¿Sabes una de las cosas que vamos a ver ahí en otro de los puntos, por los cuales las iglesias no crecen? Porque sus líderes no son pacientes. Quieren que las personas les lleguen formadas según su carácter y según su forma. Nadie quiere trabajar teniendo paciencia. Nadie quiere quitarle los espinos. No, ya lo quieren que venga hasta sin la corteza y pulidito. Entonces después quieren que operen bajo la visión que tienen, cuando no quieren trabajar con ellos, o el trabajo que el ebanista tiene que hacer con aquella madera, o que tiene que hacer con aquel hermano, con aquella persona que le ha llegado a sus manos, por cuanto no le parece, regresa al punto 1, por cuanto no le veo, por cuanto no lo siento, por cuanto es difícil, ese no se va a dejar trabajar. Por todos los no que tú colocas, por cuanto no se agrada a tu carácter, lo desechas. Y puede ser que una de esas personas, a cambio de los que tú estás luchando, cómo poder que te sigan, tiene todas estas características, pero por los nudos y por las espinas y por la forma que le ves por fuera, no lo estimas. Y resulta que el Señor dice, mira, todos estos valores brotan de la acacia. En tiempos difíciles, tú ves cómo sale de ella su tesoro. Eso tenemos que estar pendientes en nuestras congregaciones, de mirar cuáles son los que en tiempo difícil están allí. Y que los que decían que debían de estar, huyen. Mira esto. Todos sus valores brotan en medio de las necesidades de los demás, son amables, pacientes, hospitalarios, aprovechan bien el tiempo, son compasivos, llenos de humildad y mansedumbre, soportando a los débiles, no dando motivo. Oh, esta palabra es importante. Si tú nada más miras quién te da motivo de problemas y quién siempre es motivo de solución, ya tú tienes la respuesta. Aquel que a toda hora te trae un problema, no debe de tenerlo cerca. Hay que trabajar con él. Pero Dios te ha dado otros que no son motivo, que lo que quieren es ayudar. Tenlos en cuenta. Ellos tienen cosas que tú no tienes, que vas a necesitar. Y tú tienes cosas que ellos necesitan para poder crecer. Mira esto. El punto número 6 decía, también brota cuando alguien hace una incisión en su corteza para sacar lo que tiene dentro. Y cuando hablan a su corazón, aquellos que parecen que tienen un temperamento fuerte, brusco, indomable, que parecen incorregibles, difíciles de formar, porque le estamos viendo la espina, le estamos viendo el nudo que tiene el palo, le estamos viendo la corteza que no es apetecible para nosotros, que pensamos que se va a resistir a la transformación, pero cuando los tocamos en su corteza, mira esto, y cuando hablan a su corazón, que es la corteza del ser humano, su generosidad se extiende, si es posible, hasta darlo todo, como lo hace en el desierto la sombra de la acacia. Sufre con el doliente y se alegra con el tiempo de otros. Se alegra con el tiempo de otros cuando están bien, y cuando están mal, sufre porque están mal. Se involucra en ver cómo soluciona los problemas que la persona tiene. Y en el tiempo en que se tiene que reír y gozar, lo hace también. Algo más. Ora de corazón por los demás. Esto sí que es importante. Tú mismo tienes que tallarte en esta área.
Cuando tú solamente estás orando por tus cosas, por lo que necesitas, por lo que requieres, por tu esposa, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá, por tu primo, por tu tío, y vuelves y repites, por tu mamá, por tu papá, por mis hijos, por mi familiar, por tal. Te falta crecer, hijo, hija, en esta área. Porque el que quiere dar de lo que está adentro, ora por los demás que no son sus conocidos, que no son sus amigos, que no son sus familiares. Porque él sabe que hay una misión de Dios dentro de él. Y cuando estemos ya sin todas estas figuras, que estemos hablando del sacerdocio profético, vas a poder entender que tenemos autoridad y poder delegada de Dios para poder transformar y cambiar las cosas, pero se necesita que los fundamentos primarios sean aprendidos, no solamente entendidos, conocidos. ¿Qué otra palabra te digo? Tienes que practicarlo, y una de las cosas es, oras por los demás. ¿Estás pendiente de su necesidad, de darle aliento? Esta área es importante, hijos. Tenemos que tener tiempo de oración que no es por las cosas nuestras, ni las peticiones nuestras, sino por aquellos que conocemos, pero que no tenemos contacto con ellos, y aún por los que no conocemos, pero que están haciendo hasta lo imposible y lo sobrenatural para que Dios los use. Mira esto. Un doliente y se alegra con el tiempo de otros, ora de corazón por los demás, intercede al Padre por su prójimo. Mira, hay cosas tan importantes en el crecimiento. Posiblemente en algún lugar toquemos Hechos capítulo 2, versículo 40 al 44, 46 creo. Porque lo mismo que el Señor les enseñó a sus discípulos, era lo mismo que sus discípulos practicaron. ¿Por qué razón? Porque mira, para poder que tú crezcas, tú necesitas que tu membresía no solamente ore por ellos, sino que ore por los que no conocen de la congregación. Oren por los que todavía no están allí, pero que están en algún lugar. Oren por su prójimo. Oren por el barrio donde están. Oren por la ciudad donde están. Oren por el pueblo donde están. Oren por el estado, por la nación donde están, por el continente donde están. Porque si tú no sientes en tu corazón la necesidad y el dolor que tiene el Señor por las almas, esa persona no te va a servir. Aunque sea como un gatito mimado, como un perrito mascota, que tú le pasas la mano y él se deja tocar. Y tú le dices, párate y se para, siente y se sienta. Aunque te haga todo eso, si él no tiene la vocación y la pasión que tiene Dios por las almas, por el necesitado, por el que está con hambre, por el que está sediento, por el que está enfermo, por el que está en la cárcel, por tu vecino, por el familiar, por la nación, por el pueblo, si él no tiene esa vocación de orar por eso, tú vas a colocar a tu lado a un bebé. Te vas a convertir en babysitter, que es lo que hacen todos y la mayoría de los pastores. Tienen gente que son para ellos como bebés, porque no les han querido quitar el biberón, la chupeta, la mamila, y todavía siguen levantándose a las 11, a las 12, a la 1 a cambiar pañales. Y a la menor berreta están ahí otra vez, y sufriendo, y llorando, y el tercer ataque al corazón, y los triglicéridos para arriba, el colesterol para arriba, la presión, y no camina la obra, porque nos convertimos en babysitters, como decía el apóstol Pablo. Te están tomando tetero. ¿Y quién tú crees que son los responsables de marcar a esos muchachos? Nosotros los ministros. Porque tenemos que entender que no somos babysitters. Estamos aquí para llevarlos al crecimiento de la mente de Cristo, para que ellos sepan cómo son, quién son, qué deben hacer, cómo deben de moverse, cómo deben de actuar, qué ser hijos,
Pero ¿qué es más valioso que ser hijo que no pide, dame, pide, dame? Es más valioso ser amigo de Dios, que Dios te llame amigo, que tú te separes para servir a Dios, que tú puedas servir en este renglón que estamos tratando. Esto es muy importante, familia. Yo sé que todavía no hemos entrado a estas partes riquísimas en simbología de lo que significamos nosotros como el templo de Dios, pero esta vez no hecho por Moisés, no hechos por hombres a los que le cayó el Espíritu de Dios para que tuvieran arte de poder hacer esto. Esta vez Dios lo hizo con sus propias manos. Mira esto. Por lo demás intercede al Padre por el prójimo, sin que le solicites su ayuda, te la está ofreciendo. Siempre camina contigo una milla más. Mira, a veces tú te ofreces, claro, aquí tengo que estar de acuerdo con los ministros, a veces se ofrece un servicio a cambio de que tú lo hagas como yo quiero. Ese servicio no sirve. Porque tú no eres el que tiene la visión. El hombre de Dios es el que tiene la visión. Tú tienes que servir a la visión que Dios le ha dado al hombre de Dios. Por eso es la importancia de poder dejarse tallar, de dejarse pulir. Que no es todos los que te digan sí, porque muchas veces solo buscan estar a tu lado. La importancia es de aquellos que puedan manifestar estos atributos que hemos estado leyendo en el día de hoy. Tenemos que estar expectantes y vigilantes de que la gente que trabaje a nuestro lado esté involucrado con su corazón en Cristo, no con su corazón en lo que yo quiero. Porque entonces voy a tener que buscar personas de temperamento igual que el que yo tengo. Y así no va a crecer la iglesia. Vamos a tener un poco de personas con pañales, con teteros, con chupetas, con mamilas. Porque no los dejamos crecer, no les enseñamos para que el Señor sea el que los haga crecer. Recuerda, no es el que siembra, no es el que riega, Dios es el que hace crecer. ¿Colocamos el fundamento? Sí. ¿Quién coloca los ladrillos del fundamento? Nosotros como ministros, no, mijo. Ellos mismos que están recibiendo la enseñanza. Y si ellos lo están colocando mal, ¿cómo nos van a servir para cuando se reúna como el gran templo de Dios? 1 Corintios 3, 16, 17. Apréndetelo. Pero mis amados, ya mi amada esposa me hizo señas de que se acabó el tiempo. Bueno, ha sido un gozo estar hablando de esto. Tú no sabes cuánto yo estoy aprendiendo sobre todo esto. En el momento en que el Señor me hizo traer todo esto y trabajamos con mi esposa y conmigo armándolo, y hemos estado buscando y buscando del Señor, sobre todo buscando de Él, porque en la mayoría de los textos no se habla de estas cosas que son muy importantes. Y te puedo decir que vamos a compartir cosas gloriosas, pero más importante que el atrio exterior, que la puerta, que las columnas de la puerta, que las 3 columnas del sur, las 3 columnas del norte, pienso que va a ser uno de los núcleos más importantes para poder movernos en nuestro propio templo, basado en este simbolismo. Ahora te deseo lo más poderoso del Señor, una bendición grande para esta semana, que el Espíritu Santo sea el que te redarguya para buscar lo esencial para tu vida en el hoy y en el mañana, porque las decisiones de hoy y mañana van a afectar nuestro futuro, y el futuro de la iglesia es glorioso, y el año 2010 es importante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.